Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Muy buenos días, bienvenidos. Una vez más, con mucha alegría los recibimos aquí en este programa Luces para el Alma, contentos una vez más de estar con ustedes. Un domingo que agradecemos a Dios la compañía y que nos reciban ustedes en sus hogares. Los saludamos desde este espacio virtual del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis. Muchas gracias por escucharnos con temas importantes, revisados desde la óptica de la doctrina espírita, para que podamos cada día ser un poco seres mejores. Desde la ciudad de Cartagena, Colombia, cada domingo a las 5 de la tarde nos conectamos en este canal de YouTube, Ceja Cartagena, y los esperamos. Nuestro tema de hoy, nuestro tema central es una pregunta que dice: ¿qué es el cuerpo astral o el cuerpo espiritual? Hoy estaremos con ustedes, quienes habla Axel Reynolds y Alexander Osorio Barone, sus anfitriones. Y hoy con un invitado especial, John Erix Reynolds Turriago, que es el presidente del Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís de la ciudad de Barranquilla. Mucha alegría iniciamos nosotros este programa de hoy y le damos la bienvenida a Alexander para que nos dé la introducción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ansel, por esta nueva oportunidad para todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales de YouTube, a través de Facebook también, donde pueden encontrar todas este programa de Luces para el Alma. Y hoy este tema, Ansel y John, que nos acompaña en el día de hoy, también para hablar acerca de este concepto del cuerpo astral o cuerpo espiritual, como se le conoce en algunas culturas, y que desde siempre ha sido un motivo de inquietud para la humanidad, puesto cuando se han creado alrededor de él muchas historias, muchos mitos, y que aparece en historia a través como los llamados fantasmas. Todo ha creado una serie incluso de películas y de supersticiones y mitos en los diferentes pueblos y ciudades de la Tierra. Entonces hay que tener un poco de claridad respecto a este fenómeno, igual que respecto de otros fenómenos que se ha visto en la historia. Entonces, ¿cómo estamos realmente entonces nosotros conformados para ir entendiendo esto? Y la doctrina espírita es quien nos va a dar, a través de todas sus explicaciones, a través de todos sus documentos, a través de todo este estudio que hizo Allan Kardec, nos va a dar ideas y nos va a traer esta realidad nueva y que muchas veces es malentendida. El cuerpo astral, como se le conoce en muchas culturas, o cuerpo espiritual en otras, es lo que la doctrina espírita denomina como el perispíritu, y el cual es este elemento del cual se reviste el espíritu para tener todas las experiencias que tiene en el cuerpo físico. Entonces vamos a encontrar que a lo largo de toda la doctrina espírita, el perispíritu es ese lazo que une al espíritu con el cuerpo físico. Es una especie de envoltura semimaterial, entiéndase, que nunca se destruye y que va a acompañar al cuerpo físico, al espíritu, aún después de la destrucción de esta envoltura última, en la cual nosotros nos ubicamos temporariamente en el cuerpo. Y una vez lo abandonamos a lo que la gente comúnmente conoce como muerte, y que los
espíritas llamamos desencarnación, es decir, abandonar el cuerpo físico. Entonces se constituye en esa capa etérea que es invisible a nosotros, porque es más liviana, su densidad, por decirlo así, no es perceptible a los ojos. Entonces, el espíritu siempre se haya revestido de esta envoltura semimaterial que conocemos como perispíritu, cuya naturaleza se hace cada vez más etérea a medida que el espíritu se va purificando, es decir, a medida que vamos evolucionando. Esta capa, digamos que esta envoltura, de alguna forma eléctrica, conserva las impresiones de todas nuestras experiencias. Y a medida que vamos teniendo experiencias más sublimes, él se sublimiza, es decir, se hace menos denso. Y a través de él vamos a explicar una serie de fenómenos que viene a la doctrina espírita a sacar de ese mito, a sacar de eso mágico. Porque el espiritismo a su vez es ciencia, una ciencia de observación y de práctica de experimentación a través de la mediunidad. Entonces, Allan Kardec, a través de todas estas documentaciones, a través de todas las comunicaciones que los espíritus dieron, se pudo establecer que existía una capa intermediaria entre el cuerpo físico y el espíritu, que le permitía a este tener toda, digamos, hacer todo un gobierno sobre el cuerpo físico y experimentar a su vez todas aquellas sensaciones y expresiones que vivía o experimenta el cuerpo físico, poderlas experimentar a su vez el espíritu. De este tema vamos a estar hablando el día de hoy, porque este tema es muy importante para entender muchos fenómenos, desde lo fisiológico hasta lo psicológico del ser, porque es a través de este instrumento de acción, es un agente de acción que utiliza el espíritu y del cual se reviste para sus múltiples experiencias. Como ya había dicho Axel hace un instante, nos acompaña entonces hoy nuestro querido amigo John Reynolds, a quien yo también le doy la bienvenida a este espacio tan importante. Y John, queremos que nos amplíes un poco más acerca de esa importancia que representa el perispíritu en ese conjunto que es el ser humano. Muchas gracias. Un saludo muy fraternal a los queridos trabajadores del Centro Espírita Juana de Ángeles. Reciban del Centro Espírita Clara de Asís de Barranquilla un fraternal abrazo. Y como trabajador que también fui de esta institución importante, me siento muy halagado de compartir con ustedes este set de estudios y trabajo. El perispíritu, sin lugar a dudas, constituye el mayor descubrimiento realizado por Allan Kardec. Como bien me antecedieron en la palabra, la ciencia espírita es una ciencia de observación y a raíz de la observación, Allan Kardec crea el famoso espiritismo experimental. Es decir, la mediunidad se constituye en el laboratorio en el cual Allan Kardec, intercambiando estas revelaciones con los inmortales, llega a raíz de la inducción racional. Es decir, Kardec no simplemente recibía verdades, sino que las validaba a través del método científico. Dentro de ese contexto, una vez los inmortales comenzaron a desarrollar y a divulgar cuál era la sensación, la forma de sentir, la forma de relacionarse, la primera conclusión a la cual llega filosóficamente, metódicamente el codificador, es que al momento en que el espíritu se desprende del cuerpo físico, una cosa es la naturaleza del cuerpo físico y otra cosa es la naturaleza del alma. Que al momento en que el alma deja el cuerpo físico, no pierde su individualidad, ni mucho menos pierde su comunicabilidad con aquellos que aún permanecemos encarnados o estando en la experiencia del cuerpo físico. Como bien notó Alex, esa condición de un cuerpo espiritual, de un cuerpo fluídico, de un fluido nervioso perispiritual, Allan Kardec denomina más propiamente con el concepto de perispíritu, haciendo alusión a sus conocimientos de botánica al perispermo, es decir, aquello que recubre el fruto como tal. Y se inicia entonces para la ciencia
una nueva realidad desde el punto de vista de la evolución del ser, es decir, su realidad antropológica, desde el punto de vista de sus condiciones fisiológicas y psicológicas, porque ese cuerpo espiritual, llamado más propiamente por el apóstol Pablo en sus cartas epistolares o sus intercambios epistolares, da a entender, como también lo advierte Kardec, es el generador de todos los mal llamados milagros y de muchos fenómenos psicológicos que actualmente o hasta ese momento la ciencia no había podido entender. ¿Cuál es su importancia? Su importancia está radicada en dos aspectos. Su funcionabilidad, es decir, ¿para qué sirve el perispíritu, el cuerpo espiritual? El modelo organizador biológico, como también lo llama Juana de Ángeles, el psicosoma, como lo llama André Luis, o como propiamente y en actualidad el biólogo holístico Rupert Sheldrake lo llama campos o cuerpos morfogenéticos. Sirve para que el alma, después de dejar el cuerpo físico, al volver al mundo espiritual, mantenga su individualidad psicológica y funcional. Y tiene unas propiedades maravillosas de la cual Alex va continuamente pidiéndole que nos colabore también en esta dinámica a desarrollarnos. Pero gracias al perispíritu, el ser inmortal constituye su verdadera realidad, porque es en el perispíritu donde las adquisiciones morales, intelectuales y los débitos también se van grabando energéticamente, es decir, los pensamientos positivos y negativos van registrándose como en un gran disco duro, utilizándome el lenguaje hoy día de la cibernética y de la tecnología, y allí todas las conquistas, todas las adquisiciones intelectomorales van acompañando al ser inmortal en sus diferentes reencarnaciones. De tal manera que gracias al perispíritu, las reencarnaciones son solidarias y son continuas. Y la condición de salud o la condición de bienestar depende de la propia alma, quien va con la conciencia que en él despierta, adquiriendo los diferentes matices del bienestar al ser espiritual. Por eso, mi estimado Alex, nos gustaría entonces que a tu vez nos ayudaras un poco a ampliar en qué consisten esas propiedades del perispíritu reveladas también en la codificación por el emérito pedagogo Allan Kardec. Gracias, John, por tan esclarecedora explicación alrededor de esa importancia dentro de la dinámica de entender al espíritu, dentro de entender su naturaleza, de entender todo lo que lo rodea, porque, como bien lo decía John, representa este elemento un instrumento del cual se vale Dios para ayudar a la evolución al ser, porque en él se expresan todas sus necesidades. En él están marcadas todas sus victorias y en él están marcadas todas sus derrotas. Porque al ser de una naturaleza eléctrica permite que se imanten todas las expresiones de vivencia del espíritu, del que a través va a irradiar hacia él, a imantar todo lo que es, todo lo que se ha construido. Y que por ende, como bien explicabas ahorita, al renacer, al unirse molécula a molécula, como explica Allan Kardec en la Génesis, va a imprimir sus necesidades en el cuerpo biológico, en el cuerpo físico, en el soma, que va, por ende, a establecer las características esenciales para su progreso. Es decir, que todas las cosas que hoy tenemos en el cuerpo, que todas nuestras cualidades, todas aquellas cosas que algunas que nos gustan, otras que no nos gustan, hacen parte de la naturaleza de nuestras necesidades, imantada o impregnada en el perispíritu. Por eso, este elemento tan esencial para que forma parte del espíritu que lo cubre, porque hay que entender que el espíritu no está envasado en el cuerpo físico, sino que a través de este elemento se une molécula a molécula a las células que conforman al cuerpo físico, impregnándolo de aquellas necesidades evolutivas del ser que está comandando este cuerpo. Entonces, hay toda una serie de propiedades que le otorgan ciertas
potencialidades y que permiten dar origen a muchas explicaciones al ser. Por ejemplo, cuando la capacidad de soñar, cuando soñamos esto de los sueños, esa capacidad de trasladarnos, de ver lugares indistintos al tiempo, esa capacidad elástica que posee, como esa capacidad también plástica del periespíritu, nos da que se den una serie de fenómenos que hoy a través de la doctrina espírita se pueden explicar. Fenómenos de que somos capaces de absorber las energías que están a nuestro alrededor y de todo aquello que emitimos también y que viene a su vez hacia nosotros. Entonces ya hemos visto de que hay unas propiedades de plasticidad, de elasticidad, de absorción que van permitiendo al espíritu tener una serie de experiencias a través del periespíritu, porque a través de ese contacto con otras personas vamos absorbiendo energías o nos vamos desplazando a lugares. Por eso toda esta serie de fenómenos, de apariciones, solo se manifiestan a través del periespíritu, que a través de su plasticidad podemos encontrar a lo largo de la mitología, a lo largo de muchas historias, el aparecerse en forma de animales, zoantropía, que se le llama, a muchas personas, y lo vemos en las culturas de los pueblos, de las regiones, hablar de todo esto que se fue convirtiendo a lo largo de la historia de mitos. Y no es más que son las capacidades que tiene el espíritu de poder manifestarse a través de su periespíritu. La irradiación, es decir, que puede irradiar, por eso nosotros somos capaces de sentir o percibir a lo largo a otras personas que se acercan, o a través de la mediunidad poder establecer esos primeros vínculos, porque a través del periespíritu y dentro de sus funciones, esta propiedad de la irradiación permite los fenómenos de la mediunidad, del trance mediúnico, ir comprendiéndolo. Por eso es tan importante el estudio de la doctrina espírita en los centros espíritas. Porque mediums hay en todas partes, pero al ir entendiendo todos estos conceptos, entendemos que la mediunidad debe ser estudiada con seriedad. Y por eso los centros espíritas son fundamentales. Porque todo lo que ocurre en este cuerpo semimaterial impacta directamente al espíritu e impacta sobre el soma. Es decir, que hay una relación causal entre estos elementos, entre lo que nosotros pensamos y entre las acciones. Por eso es de gran vitalidad estudiarlo, e invitamos a todos los que nos ven a través de este programa de Luces para el Alma, si quieren seguir ampliando todos estos temas, los invitamos a revisar la codificación de Allan Kardec, que en estos libros de la codificación espírita podemos encontrar mayores detalles acerca de la naturaleza y de las propiedades del perispíritu. Entonces, este último tiene unas características de absorber los fluidos a su alrededor y nos permite ese concepto de las apariciones, que yo quiero, John, que hoy estás aquí, nos amplíes un poco más, porque ya yo toqué un punto, pero quisiera de que John pudieses ampliar un poco más acerca de estos fluidos y de su relación con el tema de las apariciones, que confunde a muchas personas del común. Muchas gracias, Ale. Sí, realmente estos conceptos que estamos tratando hoy son luces para el alma, ¿no? Porque son luces racionales para entender toda una realidad transpersonal, inmortal que tenemos. Vamos a seguir viviendo, vamos a seguir reencarnando, porque ese es el proceso para depurar las aristas de la evolución, los talentos que tenemos dentro cada uno de nosotros. Y dentro de ese contexto, este tema de las apariciones, de los espíritus en penas, de las casas encantadas, tiene precisamente su origen en las propiedades, en las manifestaciones espiritistas. Allan Kardec, como pedagogo, bien lo explicaba Alex hace unos segundos, toda su codificación implementa una metodología pedagoga. Es decir, la metodología son pasos que aquel que con seriedad quiere abordar la doctrina tiene que realmente desarrollar. Y la pedagogía son estrategias de aprendizaje para impactar ese conocimiento y generar una convicción moral respecto del objeto de vivir.
En ese contexto es necesario primeramente advertir que para entender que el perispíritu es un fluido, Allan Kardec en el primer libro, La Codificación, hace la claridad del principio de espíritu y materia, los dos elementos esenciales en el universo, y el tercer, más importante aún por encima de los dos primeros, que es Dios, espíritu y materia. Cuando Allan Kardec pregunta a los inmortales, la materia que concebimos o que concebíamos los seres humanos, que teníamos la percepción por medio de los órganos, los espíritus nos sorprenden que hay un principio universal, un fluido cósmico universal, materia primigenia única, de la cual el ser humano, conforme sus estados evolutivos y sus percepciones, tan solo conoce muchas transformaciones. Es decir, que el cuerpo físico y el perispíritu tienen su origen en ese elemento material, unitario, único y primitivo, y el espíritu en un principio espiritual. Pero la unión con el elemento material y el elemento espiritual son necesarios desde el punto de vista de la inmortalidad para que el espíritu, a través de la encarnación de la materia propiamente dicha, vaya desarrollando los talentos y condiciones que le son propios. De tal forma que el perispíritu no es el espíritu propiamente dicho. Como lo advertimos y lo ha dicho Alex, es el ropaje. De tal forma que cuando deja el cuerpo físico, esa materia semimaterial en estos momentos, vibratoriamente imperceptible al órgano del ser humano, al órgano visual, va a continuar interactuando en otra vibración, en otra sintonía distinta. Pero eso no quiere decir que no sea materia, sino que simplemente está en un estado diferente la materia. Los espíritus prefieren llamar la materia quintaesenciada o un estado de etéreo, ¿sí? Un fluido etéreo como tal. ¿Qué sucede? Que en el famoso fenómeno de las apariciones, Allan Kardec, utilizando también su pedagogía, en la estructura que hace del libro Los Mediums, aborda 4 capítulos para ir induciendo a un razonamiento claro y objetivo. La primera pregunta que hace el codificador y que es importante hacerse antes de ahondar con mayor profundidad en el estudio del espiritismo experimental es identificar si los espíritus existen. Y es por eso que Allan Kardec, valiéndose de la duda metódica de Descartes, inicia: hay espíritus. Y para llegar a esa conclusión de la existencia de los espíritus, consecuentemente concluye que son inmortales y que sobreviven a la hipoxia cerebral, al desprendimiento o a la cesación del cuerpo biológico o de la vitalidad biológica, para dar cuenta que vamos a continuar viviendo después de la muerte. Sin embargo, los espíritus pueden hacerse visibles, es decir, que en un momento dado y en condiciones muy especialísimas, con el aporte fluídico de mediums, como decía Alex, que tienen dentro de su caracterización única, es decir, los diferentes tipos de mediunidad, psicografía, psicofonía, hay medios de aportes físicos. El fluido perispiritual que llamamos ectoplasma puede, con el aporte consciente e inconsciente de un medium de efectos físicos, o sea, una caracterización mediúnica determinada, el espíritu desencarnado puede tomar parte del fluido del medium, parte del fluido cósmico universal y parte de su fluido propio. En el capítulo 4 de las manifestaciones espíritas, el espíritu de San Luis, en el ítem 74 y en sus 25 literales, acompaña a Allan Kardec cuando él indaga sobre tales realidades, diciéndonos que las materializaciones espontáneas o muchas veces organizadas por los espíritus superiores suelen darse por la combinación fluídica del medium de efectos físicos aportante, pero esencialmente por la presencia de un espíritu que genera el fenómeno de la materialización o de las materializaciones. Además del fluido que pertenece al medium en mayor o menor capacidad, también tiene que ver con la predisposición neurológica u orgánica de cada medium,
Habrán algunos que tengan más capacidad fluídica de aportar y otros menos. Se da en la combinación de otros factores a los cuales hacía alusión. Porque también hay, además del ectoplasma, hay el citoplasma que se toma del fluido vegetal, hay el zooplasma que se toma del fluido animal, y esa serie de elementos que en última son solamente uno, dan cuenta del fenómeno de las materializaciones o mal llamadas apariciones. ¿Qué hay que diferenciar finalmente en este contexto? Que vemos que en los programas de televisión, actualmente en los canales, se sigue incentivando la fenomenología y van a cementerios, a castillos, a buscar contactos con espíritus que no tienen la condición moral adecuada todavía para hablar de estos fenómenos, haciendo de esta realidad científica. Porque lo más importante que hace Allan Kardec en el libro Los Medios, cuando aborda el tercer capítulo del libro primero de lo maravilloso y lo sobrenatural, es advertirnos que todas estas manifestaciones espiritistas que él define como una expresión de las propiedades del alma de los seres que hemos tenido cuerpo físico y que pasamos a la erraticidad, se encuentran contempladas en las leyes de la naturaleza. No existe nada sobrenatural, milagroso, mitológico, supersticioso, sino que la aparición, la materialización, pero esencialmente la comunicabilidad de los espíritus está dentro de unas leyes, está dentro de una categorización científica que es importante anunciarle al mundo, Alex. Ya Roger Penrose y Hameroff, estos importantes físicos cuánticos, matemáticos cuánticos, han probado y han demostrado la inmortalidad de la conciencia. Mientras neurociencias van a justificar la interacción del cerebro con la realidad somática, los espiritistas y el espiritismo desde 1857 anunciaban la realidad de las ciencias psíquicas, diciendo que es el espíritu, el principio inteligente, la individualidad extracorpórea, psicológicamente hablando, quien determina todos estos fenómenos que hoy en realidad nos ocupan. Por eso, estimado Alex, veo necesario que en estos momentos, además de estar desarrollando todas estas circunstancias, hagamos una precisión, si me permite sugerirte, de cómo, una vez identificado de que los espíritus no actúan sobre la materia con manos ni con extremidades, sino lo hacen con la manipulación fluídica que hacen del ambiente, de los medios y de ellos mismos, porque se piensa que los espíritus empujan las mesas, manipulan objetos tangibles con las manos. No, Allan Kardec, si mal no recuerdo, Alex, nos habla en el capítulo 14 de la Génesis, en un capítulo hermoso que se llama Los Fluidos. La pregunta es, o sería, en este momento de este maravilloso debate y estudio, ¿cómo actúan los espíritus sobre la materia en función a tales principios, Alex? No sé qué nos puedas aportar o analizar sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, John, por esa explicación que estabas haciendo ahorita acerca de ese fenómeno de las apariciones que es tan debatido y que no muy bien entendido por la humanidad en general, y que solo hasta Allan Kardec, a través de todo este estudio, ha podido ir estableciendo todos estos recursos de los cuales hoy disponemos, los que sin prejuicios, como el mismo Allan Kardec lo dice, nos dedicamos a estudiar la doctrina espírita. ¿Y por qué sin prejuicios? Porque se necesitan de estos elementos de no tener un interés sistemático para poder abordar la doctrina espírita y comprender estos postulados, como es el entendimiento del periespíritu y sus manifestaciones. Entonces, los espíritus no manipulan directamente porque carecen, así como nosotros tenemos ahora, de un cuerpo físico compatible a los elementos con los cuales nos estamos relacionando ahora, es decir, que tenemos una extensión, porque nuestro cuerpo físico simplemente es una extensión para ayudarnos en la materia y tener todas estas experiencias que nos permiten desarrollar la moral y nos permiten desarrollar nuestras capacidades de la inteligencia, hasta llegar a estados más luminosos, donde alcanzamos
la conciencia, la intuición, que son niveles de inteligencia muchísimo más altos, donde ya comprendemos mejor las leyes divinas, donde ya estamos entronizados con las leyes divinas. Por eso es que Jesús, el enviado de Dios a la tierra, el medium de Dios, por decirlo así, entendía, comprendía directamente lo que debía hacer en el planeta. Y entonces el espíritu se vale del periespíritu para establecer todas esas manifestaciones. Es decir, todo el aparato sensorial del cuerpo físico va a imprimirse gracias al periespíritu, va a transmitir todas estas sensaciones al espíritu. Es decir, que todo aquello que estamos recibiendo a través de nuestros sentidos va a impresionar a este, porque hay una capa muy relacionada con esta materia densa como la conocemos ahora. Habrán otros tipos de materia, como bien lo aclaran los espíritus a Allan Kardec, que nosotros todavía no estamos en capacidades de comprender. Y una de ellas es la del periespíritu, porque si bien a través de las diferentes explicaciones por otros espíritus en los libros subsidiarios que ratifican lo elaborado por Allan Kardec en la codificación, todavía no conocemos la naturaleza más íntima del periespíritu. Entendemos y comprendemos a través del raciocinio, a través de la inferencia, que se necesita de este elemento que nos permite entender que la naturaleza del espíritu, que es sublime, que es superior, pueda tener una relación con una naturaleza un poco más tosca, más grosera, para relacionarse. Y entonces este intermediario que siempre conserva la forma humana es el que permite establecer esa acción sobre la materia. Por lo tanto, cuando hay manifestaciones mediúnicas o cuando hay manipulación de la que estaba hablando John hace un instante, son los fluidos los que aparecen en este elemento, que reciben a través del impulso y la dirección y la voluntad del espíritu, puede recibir las modificaciones y expresarse en el ambiente con la naturaleza e intención de aquel que está aportando, digamos así, sus fluidos para que ésta se presente. Cuando son sublimes, podemos ver las manifestaciones de estos espíritus superiores cuando así ellos lo quieren, manifestarse a través, y por eso en las diferentes culturas se les ha llamado de ángeles, querubines, porque se han presentado, los han visto con una gran luz, pero ya es su proceso evolutivo, ya son sus cualidades superiores que permiten manipular esta naturaleza para presentarse de esta forma, y la psicología de aquellas personas a las que se le presentan, que les permite ver a través de sus conocimientos de esta forma. Entonces, esta materia sutil del perispíritu no posee esta tenacidad ni esa rigidez que la materia compacta del cuerpo nos ofrece. Por eso es flexible y expansible, razón por esta que adopta las formas a las cuales más le convenga. Por eso en las apariciones a personas que dicen que han visto a un familiar, se le presenta en su estructura y forma y cómo vestía, porque es capaz de modificar y presentarse según su psicología, según cómo ha sido conocido, para que pueda ser identificado, comprendido. Por eso es a través de este instrumento que se va dando toda esta serie de fenómenos y que se puede manipular la materia. Por eso los espíritus no pueden hacernos nada de alguna forma cogiendo elementos de la materia. Incluso se necesita de que haya un medium, como explicaba hace un instante John, para que ocurran todos estos fenómenos de naturaleza física, de efectos físicos, de cosas que se caen, o mesas que se mueven o se levanten. Es a través de los fluidos, es a través de estas leyes nuevas reveladas por Allan Kardec y tan desconocidas para la humanidad. Y que aún hoy, John, a pesar de todo este tiempo que ha pasado, están desconocidos estos eventos, y que gracias a la doctrina espírita podemos entender, y queremos que a todos los que nos están viendo no se queden solo en estos aspectos de la fenomenología espírita, porque es que esto tiene fundamentos trascendentales. Porque si bien John ahora decía que muchas personas buscan y hacen programas que tienen altos ratings a través de la TV,
común, incluso a través de estos medios como el YouTube que nosotros estamos utilizando ahora, y se forma algo fantasmagórico, pero realmente es algo que tiene una explicación que trasciende más allá de ese fenómeno y que está en busca esencialmente de la transformación del ser humano. Por eso Jesús, en la época en que Jesús llega a la tierra, había muchos seres que hacían muchas manifestaciones, ¿cierto, John? Que ya hacían cosas fantásticas para la época. Pero Jesús marcó un antes y un después, porque tuvo estos fenómenos, pero sus fenómenos estuvieron marcados por algo muy importante. Y yo quiero que John nos amplíe con este tema, hablándonos de Jesús y todo este fenómeno. John, por favor. Gracias, Alex. Sí, todos estos fenómenos tienen una condición importantísima y me acaba de hacer recordar, Alex, algo muy importante. Cuando abordamos el espiritismo, es reconocer tres limitaciones que en pedagogía y metodología vamos a encontrar y que el codificador ratifica constantemente en la trazabilidad de la codificación. Primero, la dificultad del lenguaje, porque los espíritus superiores revelaban a Kardec leyes, es decir, las leyes del mundo espiritual y las leyes del espíritu como tal, que no podían ser comprendidas en la ciencia contemporánea porque aún no se habían dado los avances. El segundo inconveniente era nuestro estado evolutivo. Nuestras percepciones sensoriales no se acomodaban con las percepciones extrasensoriales por nuestra evolución. Y el tercero, el estado de conciencia. Los preconceptos, los prejuicios científicos, especialmente de la ciencia materialista, donde todo tenía origen en la materia, hasta la vida, como decía Oparín. Los espíritus estaban diciendo que desde la evolución antroposociológica del ser humano y psicológica estaba presente un principio espiritual. Y hago esa claridad para hablar de Jesús. Más que los fenómenos y los mal llamados milagros, que Allan Kardec desarrolla la profundidad en la Génesis. Y él los deja de llamar milagros, porque milagro es todo aquello que deroga, desconoce o se aparta de las leyes universales. La forma de definir a Dios por Allan Kardec en el frontispicio de la Génesis es que Dios se manifiesta su grandeza y su poder a través de leyes inmutables, permanentes y eternas. Ojalá esa premisa no la olvidemos. De tal manera que todo lo que hemos hablado de fluidos, de los diferentes estados de la materia que sirven al espíritu en su evolución, van muy de la mano. Jesús es un espíritu puro. De la pregunta 96 a la pregunta 113 de los espíritus, Kardec categoriza a los espíritus conforme su estado moral e intelectual y de ahí determina la influencia que el espíritu, conforme su categorización moral, puede tener sobre la materia. En la Génesis, Kardec señala de que Jesús era Jesús no simplemente por la beatificación, por la dogmatización de las religiones, sino por su naturaleza moral, transpersonal, espiritual, que tenía como espíritu puro, el único que ha pisado la tierra. Jesús no reencarnó, encarnó sus cualidades excelsas como espíritu puro, que no tenía necesidad de vivir experiencias corporales, nos permiten entender que antes de asumir las acciones que él tuvo sobre el fluido cósmico universal en sus diferentes categorizaciones y modificaciones, se debió a su impresión y su condición moral. Su perispíritu, las propiedades de las cuales explicaba muy bien Alex, es decir, su flexibilidad, su expansibilidad, absorción, su penetrabilidad, su ponderabilidad, eran excelsas, nunca vistas por el momento de la evolución. De tal manera que el hecho de levitar, caminar sobre las aguas, que es un fenómeno anímico del alma como tal, el hecho de manipular, de transformar el agua en vino, que tiene que ver con las condiciones propias de la materia cósmica universal, él como espíritu superior podía manipular conforme las necesidades morales de aquellos que en ese estado de la evolución y por estar viviendo vidas instintivas no espirituales,
desconocían las realidades del mundo extrafísico, pero que sin embargo, él valiéndose de la pedagogía, de las parábolas, aludiendo a ejemplos vivos de la creación para dar cuenta del Creador, preparaba el inconsciente profundo de aquellos que le escuchábamos para ir tocando el self, el ser en sí mismo, preparándolo para que en la medida que fuéramos reencarnando, dado que el lenguaje de Jesús era programático, es decir, Jesús grabó la semilla en la conciencia, pero en la medida en que el hombre vertiera su mirada sobre la ciencia, la química, la física, la biología, la oceanografía, la astronomía, todas las posibilidades de la ciencia, él mismo, con su razón, despertara bajo la heurística que enseñaba Pestalozzi a estas maravillosas realidades. Los milagros de Jesús no fueron milagros. Primero, porque Jesús siempre actuó dentro de las leyes físicas, químicas que actualmente conocemos. Segundo, porque Jesús poseía en su conquista espiritual como espíritu puro la capacidad de producir fenómenos en favor de la enseñanza y en favor de producir cambios morales en aquellos que recibieron en algún momento la sanación o la cura. Porque Jesús respetaba la ley de causa y efecto. Por eso, no todos los que él tocó fueron curados. Y muchos de los que aparentemente fueron curados desencarnaron como nosotros. Y van a seguir desencarnando. Es decir, nos ocupa, además de conocer estas realidades fluídicas, el mensaje esencial de la doctrina es el efecto moral de la venida de Jesús. Él, a través de sus sanaciones, aplicó la piedad. Él, a través de la forma en que María de Magdalena, ella transformándose, pudo ver que al momento de visitar el sepulcro, el Mesías se le materializó espiritualmente a ella. Porque la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué se materializa primero a María de Magdala y no se materializa a Pedro, a Juan y a los demás? Porque aquí está el sentido moral del fenómeno de la materialización perispiritual del Divino Maestro. Primero, porque ella había hecho esfuerzos morales y del conjunto apostólico constituido por hombres y mujeres, ella había dado cuenta de una verdadera rehabilitación moral. Pero miren, que tiene su lógica, porque cuando él se aparece, penetra el lugar, las paredes, y se aparece en el centro de la reunión del grupo apostólico, a pesar que todos lo habían visto, habían sentido su presencia, su vibración supremamente elevada, porque era un espíritu puro y superespíritu. Tomás, a pesar que todos insistían, como los Tomases de hoy día, que podemos decir todos los argumentos científicos, filosóficos y morales, y van a seguir insistiendo que no hay vida después de la muerte y que los espíritus no existen. Tomás lo negó y pidió que si él mismo no introducía sus dedos en sus heridas, no lo creería. Y entonces el maestro se apareció nuevamente, hizo su materialización, su aparición, porque los apóstoles también eran medios de aportes físicos y podían a través de sus diferentes experiencias producir los diferentes, entre comillas, milagros de los cuales da cuenta el Nuevo Testamento como tal. Pero miren que todos esos fenómenos eran posibles. Y quiero terminar por citar algo muy importante. A pesar de la mediunidad de los apóstoles, que se despierta en ellos cuando se da el famoso fenómeno de Pentecostés, que las facultades mediúnicas son vividas por ellos, experimentadas. Hay un caso donde ellos, teniendo la compañía del maestro, viviendo en permanente contacto con él, escuchando de primera mano su experiencia, ellos no logran curar. Y esa persona conmovida, preocupada, va al Mesías y le solicita: maestro, cúralo. Mi hijo es lunático, pero tus apóstoles no han podido curarles. Y el maestro les dice: de poca fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, la parábola, harías muchas cosas maravillosas. Es decir, no basta entender la fenomenología, los fluidos. Es importante saber
que este conocimiento maravilloso del perispíritu, que este maravilloso conocimiento de la comunicación de los espíritus tiene una fundamentación esencial: hacernos mejores personas y entender que somos dioses con D pequeña, todavía llamados a desarrollar un potencial de manipulación de nuestros talentos, de los fluidos, solo para que el mundo sea mejor y para que el mundo deje de estar interpretando a Jesús y su presencia en el mundo como un fenómeno dogmático, de culpa. Nos culpan por las religiones, nos culpan por su crucifixión, pero nadie se detiene a que es la propuesta que el espiritismo hace, el triunfo que el maestro tuvo, a pesar de sus mal llamados milagros, el triunfo que él tuvo, Alex, a la inmortalidad del alma. Por eso es importante, Alex, que en ese conjunto de ideas, pienso que es importante tocar el aspecto que tiene que ver con lo que hoy día vamos a tener que sustentar con la individualidad del alma. La psicología espiritista, iniciada por Allan Kardec el 1 de enero de 1858, comenzó a decirnos que después de la vida el ser humano sentía, amaba, odiaba y guardaba sus rasgos psicológicos, que es el concepto de individualidad, que te pido también nos ilustres en estos momentos. Muchísimas gracias, John, por esa explicación que acabas de hacer de toda esa consagración de milagros que Allan Kardec explica muy bien también en la Génesis acerca de todos esos fenómenos de Jesús y los milagros, y que la palabra milagro fue, digamos, teológicamente cambiada a su ascensión inicial de lo que realmente era el milagro, y luego fue una concepción más teológica relacionada a aquello que, digamos, vencía las leyes de la naturaleza, y nunca se estuvo venciendo las leyes de la naturaleza, sino que son simplemente que hoy a través del espiritismo son leyes reveladas, que estaban ocultas, que nadie se había atrevido a buscar o a escarbar, digamos, a hacer pesquisas en la búsqueda. Allan Kardec se atrevió, sobre todo en una época tan difícil, donde la ciencia estaba tomando cuenta de la humanidad y que muchos se negaron a pesar de que vieron toda esta realidad. Allan Kardec tuvo el coraje de atreverse a establecer, y en las preguntas 150A, Allan Kardec interroga a los espíritus si hay y se conserva esta individualidad. Y ya entendemos que los espíritus nos explican de que esto es una verdad de puño, que es real, que conservamos la individualidad siempre, porque se destruye esa idea panteísta de que Dios es un gran todo, como un gran mar, y todos somos simplemente goticas de agua que regresamos a ese gran todo. No, a través del espiritismo, a través de ese postulado de la inmortalidad del alma, como han dejado bien claro a través del fenómeno mediúnico que explica la inmortalidad, podemos conservar todos nosotros la individualidad, reconocernos. Por eso esto es de gran, esta verdad representa para todos un gran consuelo, porque volvemos a encontrarnos, a vernos con los que amamos, con todos aquellos con los que ya no nos encontramos o que partieron primero, que después nosotros vamos a ir conservando toda esta individualidad. Y el perispíritu forma gran parte de esta realidad nuestra del ser, porque estando en este mundo tendrá la naturaleza y se apropiará de la naturaleza para hacerse compatible a la materia de este mundo. Así que entre más evolucionado el mundo, su naturaleza debe ser aún más sutil. Por lo tanto, va a permitir las experiencias en otros mundos con otras características, con otras cualidades, para que el espíritu se manifieste y manipule la materia de esos mundos. En más evolucionado el ser, llega a confundirse incluso con el espíritu. Por ende, los invitamos a revisar estas preguntas en el libro de los espíritus, que Kardec estableció, organizó, sistematizó, se tomó un trabajo tan importante, y que nosotros debemos apropiarnos cada vez más de este conocimiento
para vencer la ignorancia que nos lleva a cometer tantas cosas, a mantenernos en tantos vicios, en tantas situaciones desafortunadas. Entender el periespíritu, sus funciones y sus características, nos invitan a que debemos mirar hacia adentro, porque muchas de nuestras falencias están en relación a todas esas experiencias fracasadas. Pero tuvimos otras que fueron muy exitosas y que unas y otras se convierten en la palanca, en el motor del espíritu para poderse resarcir de su pasado de infortunios. Y entonces el tiempo es cruel, es sistemático, y nuestro tiempo en el día de hoy se ha acabado, pero no sin antes invitar para que haga las conclusiones nuestro querido amigo Axel Reynolds, para que por favor concluya nuestro programa hoy de Luces para el Alma. Axel, por favor. Axel, tu micrófono. Yo sé que estás emocionado, pero... Sí, gracias, Alexander. Gracias también a John Eric por su presentación, por su disertación respecto a este conocimiento tan esencial e importante para todos nosotros, ¿no? Hoy hemos entendido lo básico de las manifestaciones espíritas. El perispíritu es el principio de todas ellas. El conocimiento del perispíritu ha proporcionado la clave. Es ese eslabón perdido que ha permitido que la ciencia espírita nos entregue la realidad antes desconocida. Es el camino nuevo para eliminar todas las características de lo que antes era maravilloso y misterioso. Hoy la doctrina espírita nos esclarece que todo obedece a leyes naturales, como bien explicó John Eric y Alexander. Gracias a los espíritus, la doctrina espírita nos trae este conocimiento en esta doctrina, pues ellos mismos nos indicaron el camino, ayudándonos a encontrar por fin este conocimiento que nos esclarece cómo es la acción del espíritu sobre la materia, ¿sí? Ya no hay movimientos de cuerpos inertes sin saber por qué. Esos ruidos, las apariciones que antes eran misteriosas. Con este conocimiento de las propiedades del perispíritu, encontramos también la explicación de muchos otros fenómenos que nos resta examinar en este programa Luces para el Alma. Traemos a ustedes luces de la verdad espiritual y hoy hemos entendido cómo el espíritu puede en un momento dado otorgar a su perispíritu propiedades de apariencia, con una disposición molecular especial, puede darle visibilidad, tangibilidad momentánea, inclusive penetrabilidad a su perispíritu. Y esas propiedades las vamos a estudiar en los programas futuros de Luces para el Alma. Gracias les damos hoy a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a nuestros próximos programas, los domingos a las 5 de la tarde, por este canal de YouTube del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, de la ciudad de Cartagena. Jesús los acompañe y excelente semana para todos ustedes. Muchas gracias.